Sí, la verdad que sí, una etapa jodida, nosotros teníamos que ganar sí o sí, pero no se dio, pudimos empatar, muy dolido porque hace un año que veníamos luchando para clasificar a la ronda final y bueno, que nos quedamos afuera acá en nuestra cancha. ¿Se sintió la ausencia de Bianchini? Sí, la verdad que sí, el enano es muy importante para nosotros, el que desequilibra y bueno, hoy en la cancha se quedó reflejado lo importante que es. Bueno, la hinchada estuvo alentando todo durante todo el partido, eso es para destacar. Sí, la gente nuestra es un fenómeno, la verdad que yo me siento orgulloso de jugar en este club por toda la gente que tenemos y cómo alienta. Bueno, a seguir trabajando ahora. Sí, la verdad que sí, hay que seguir trabajando y esperar que el torneo que viene sea mejor. Sí, yo creo que Crucero es un grupo humano muy fuerte, maneja muy bien los tiempos, la pelota, el juego, cuando tiene que meter, mete, cuando tiene que jugar, juega y cuando tiene que golpear y meter goles lo hace, así que esa es la contundencia que tiene Crucero para estar hoy en la final. El objetivo está cumplido, ahora hay que esperar rivales y por supuesto levantar este fútbol de Misiones que hace falta. Todos sabemos que ha perdido posiciones, pero ahora yo creo que con Crucero tiene un digno representante como para avanzar y buscar el anhelado ascenso al Argentino A de fútbol. Se cumplió el segundo objetivo, el objetivo principal todavía falta. Logramos el primero clasificar, el segundo llegar a la final y bueno, ahora falta el otro, así que tenemos que seguir trabajando de la misma manera que lo hacemos día a día y tratar de llegar a lo más alto.